Desde el momento en que su voz se quiebra, se hace evidente que lo que viene no es un simple gesto más, sino la confesión brutal de un alma que pesa con el remordimiento. Kiko Rivera, con lágrimas en los ojos, revela que ha decidido tender la mano para reconstruir un vínculo que se quebró hace años con su hermana, Isa Pantoja. La necesito, joder, la necesito, dice, y esas palabras, lanzadas al viento, son el inicio de un relato cargado de dolor, perdón y esperanza. Kiko habla desde lo más profundo de sí mismo. Ha dado un paso que muchos han interpretado como definitivo. En una entrevista en la que no teme mostrar vulnerabilidad, admite que su relación con Isa ha sido tan turbulenta como su propia vida. Ha asumido errores, ha pedido perdón y ha puesto sobre la mesa algo que parece sencillo, pero no lo es. Su mano tendida, la posibilidad de sentarse frente a ella, mirarla a los ojos y reparar todo lo que esté roto. Reconoce que no ha sido ni el hermano ni el hijo que debió ser, pero quiere cambiar eso. Confiesa que ha llorado más de una vez solo al pensar en el pasado, en las palabras que se dijeron, en los silencios que se alargaron hasta convertirse en muros. La sombra del episodio de la manguera se cierne sobre su disculpa. Esa parte del pasado que, cuando sale a relucir, abre viejas heridas. Kiko no lo niega, reconoce que fue un momento horrible, repugnante incluso para él. Asegura que no fue consciente de la magnitud de sus actos en aquel momento. No me siento orgulloso de eso, pero la situación pudo conmigo, declara con la voz entrecortada. Dice que tuvo 29 años, que estaba en plena época chunguísima y que recapacitar ahora le destroza el alma. Sabe que nunca podrá borrar lo ocurrido, pero que debe intentarlo. Que las cicatrices, si no se limpian, se infectan. Y entonces habla de lo que realmente le importa, sanar juntos. No solo pide que lo perdonen, sino que lo acepten nuevamente. Se imagina un encuentro privado, tranquilo, sin cámaras, en el que su hermana y él puedan hablar sin máscaras y sin rencores. Quiere ejercer de hermano mayor, de protector, de alguien que está dispuesto a escuchar y a asumir responsabilidades. Dice que cuando tenga ese momento, primero llorará, porque sabe que debe hacerlo. Luego, su intención es reparar. No con promesas vacías, sino con acciones. Ser esa persona que siempre quiso ser para Isa, ser el hermano que ella quizás necesitó y que él no supo ofrecer. Para él no es solo reconciliación, es reparación del alma. En sus palabras se siente la urgencia del tiempo. Ha dicho que estamos solos y que el tiempo pasa rápido. Esa frase no es accidental, es una llamada. Siente que no hay garantías de que haya una nueva oportunidad, pero está dispuesto a apostar por ella. No quiere que este momento quede en agua de borrajas, en una disculpa televisiva que se olvida al apagar las luces. Quiere que sea real, profundo, duradero. Kiko también reconoce que no todo depende de él. Si llega, voy a tender mi mano, afirma, pero admite que no será él quien persiga a Isa a toda costa. Dice que no lo va a buscar incesantemente, que se siente cansado de luchar solo. Y al mismo tiempo lanza una frase poderosa: si sucede, pues guay, si no sucede, también guay. La vida sigue. En esa aparente contradicción hay algo muy humano, el deseo de reconciliarse, pero también la aceptación de que él no puede controlar los tiempos ni las decisiones de su hermana. Ese paso hacia el acercamiento, sin embargo, no es nuevo en su historia. Kiko ha hablado antes de reconciliaciones, ha intentado marcar gestos, ha llamado al móvil de Isa, incluso en directo, para tratar de romper el hielo, para tender un puente. Ha reconocido que el distanciamiento ha sido largo, pero deja claro que no se rinde. La ternura de esas antiguas llamadas se mezcla con el peso del presente, con un arrepentimiento más maduro y consciente. El contexto familiar pesa. No solo es su relación con Isa, está su madre, Isabel Pantoja, cuya ausencia y heridas han marcado a ambos. Él ha confesado que se ha convertido en una mejor persona desde que ha tomado distancia de ciertos conflictos, que su mujer e hijos le han cambiado la vida, que la felicidad para él tiene otra forma ahora.
Afirma que en su casa ya no solo es Kiko Rivera, el personaje público, sino Francisco, el hombre que ha aprendido a amar con responsabilidad, a querer sin destruir. Por su parte, Isa ha respondido al menos con sorpresa, con emoción, con esa ambivalencia que tiene todo dolor profundo. Ha dicho que le ha leído, que le ha asustado, que percibe un cambio en él, que está haciendo deporte, que ha dejado de fumar, que, quizá, está intentando volverse alguien mejor. Pero también ha dejado claro que necesita tiempo. Tiempo para procesar, para sanarse, para decidir si va a abrir la puerta que él ha dejado entreabierta. Sus palabras, desde el plató de televisión, reflejan una mezcla de cautela y esperanza. No hay reproches inmediatos, al menos no rotundos, sino una invitación a la reflexión. Ella cree que entre ellos no hay tanto que reprochar, aunque reconoce que ha sufrido, que ha sido herida y que no va a precipitarse en una reconciliación sin garantías. No reclama venganza, sino equilibrio, no exige un perdón incondicional, sino un acercamiento sincero. En el fondo, lo que Kiko pide no es solo perdón, sino una tregua para sus almas, una tregua que les permita hablar, llorar, reconocer el daño mutuo y, quizá, volver a sentirse hermanos. Sabe que el camino no va a ser fácil, que no va a bastar con una entrevista, con un discurso o una frase bien lanzada en televisión. Lo que propone es un trabajo interior, un proceso que exige valentía, honestidad y paciencia. Sus gestos, sus lágrimas, sus palabras, todo ello se conjuga en un clamor profundo, la necesidad de reparar, de sanar, de reconstruir algo que lleva años fragmentado. La necesito, repite, y en esa simple frase hay una contradicción emocionante, la fuerza de quien ha estado roto y aún así sabe que puede reconstruir algo si hay voluntad, si hay apertura, si hay amor. Quizá lo más difícil para él será demostrar que sus palabras no son sólo una respuesta al ruido mediático, sino un compromiso real. Que esa reconciliación no es un episodio más para la prensa, sino un anhelo íntimo, una puerta que quiere volver a abrir con su hermana para que, entre los escombros del pasado, florezca algo nuevo. Algo que no borre el dolor, pero que lo convierta en un cimiento para construir una relación distinta, sincera, honesta. Al final, no es solo un deseo de Kiko, es un desafío para los dos. Si ella decide aceptarlo, si decide sentarse con él, si decide abrir ese canal de diálogo, puede que no solo reconstruyan lo que se perdió, sino que entiendan juntos que el perdón no es una mercancía frágil, sino una semilla que necesita cuidado para germinar. Y si no sucede, al menos quedará su intento, su mano tendida y la certeza de que, aunque el pasado hizo daño, él ha querido hacer algo distinto. Ha querido amar, pedir perdón y reparar. Porque, en el fondo, lo que él realmente confiesa es algo muy humano, que no puede vivir con la ausencia de su hermana sin arrepentirse, sin desear profundamente que ese lazo rotó, pero que no está irremediablemente perdido. Y en ese deseo, en esa necesidad, está su primera gran esperanza de reconciliación. Y mientras su voz se apaga lentamente, como si temiera que el eco de sus palabras pudiera romper algo más de lo que ya está roto, en su mirada aparece un destello de esperanza, casi imperceptible pero presente, como una chispa que se niega a morir. Porque aunque la distancia entre él e Isa parezca, a veces, un océano imposible de cruzar, Kiko guarda la convicción de que un gesto, el correcto, puede tender el puente que los dos han evitado durante tanto tiempo. Y en esa convicción, en ese acto casi ingenuo de fe, se sostiene su decisión de dar el primer paso. Los días posteriores a su confesión se vuelven extraños. Él mismo lo admite, se siente vulnerable, nervioso, como si cada movimiento que hace pudiera estar siendo observado por 1.000.000 de ojos juzgones que esperan ver en qué dirección se inclina la balanza. Pero el juicio de los demás, aunque le importe, ya no le determina. Algo ha cambiado dentro de él. Lo repite mientras camina por los pasillos de su casa en silencio, mientras mira fotos antiguas, mientras recuerda momentos que creía olvidados. En una de esas fotos, aún guardada en un cajón que rara vez abre, aparece él con Isa en una playa, los dos sonriendo sin la sombra del rencor detrás de ellos.
Era otra época, otra vida, otro Kiko y otra Isa. Y sin embargo, esa imagen le recuerda que hubo un tiempo en el que eran familia sin condiciones. Se pregunta qué pensará Isa al ver o escuchar sus palabras. Imagina la escena. Ella, sentada en su salón, quizá con un gesto tenso pero atento, escuchando cada frase con una mezcla de emoción y cautela. Él sabe que ella ha sufrido, que su historia conjunta no ha sido sencilla, que los errores no se borran ni se olvidan fácilmente. Por eso, no espera milagros. Solo espera que, en algún rincón del corazón de Isa, quede todavía un pequeño espacio para él. Un espacio que no esté completamente cerrado. Mientras tanto, Isa también vive su propio torbellino emocional. No lo dice en voz alta, pero le remueve algo dentro verlo así, vulnerable, reconociendo sus fallos. Ese "la necesito" ha sido un golpe suave pero contundente. No porque ella crea que él no pueda vivir sin ella, sino porque percibe en esa frase un deseo sincero de reparar. Y la sinceridad, lo sabe por experiencia, es algo que no siempre ha tenido de su hermano. Es como si, de repente, el ruido de las peleas, los desacuerdos públicos, los años de tensión, se hubieran detenido, dejando al descubierto un vacío que quizás todavía puede llenarse. Pero dentro de ella también hay miedo. Miedo a que todo sea un impulso pasajero. Miedo a que se repitan las decepciones. Miedo a abrir la puerta y que de nuevo la herida supure. Sabe que no puede lanzarse a una reconciliación sin más. Sabe que necesita tiempo para reconstruir la confianza, que no basta con una disculpa por muy dolorosa que haya sido expresar. Sin embargo, hay algo en ella que quiere creer. Ese hilo invisible que, pese a los conflictos, nunca se ha roto del todo. Los amigos cercanos de Isa lo notan. La ven más pensativa, más callada, como si cada palabra que pronunciara Kiko en esa entrevista siguiera rebotando en las paredes de su mente. Ella intenta hacer su vida normal, seguir con su trabajo, cuidar de su hijo, disfrutar de su día a día, pero hay momentos en los que se queda mirando al vacío, preguntándose si ya es el momento de dejar atrás el pasado. No por él, sino por ella. Porque arrastrar rencores pesa, y a veces pesa demasiado. Mientras todo esto ocurre, Kiko se sienta en su estudio de música, su refugio. Allí, entre acordes dispersos, recuerdos que duelen y silencios que abruman, intenta ordenar sus ideas. Le resulta difícil componer. No por falta de inspiración, sino porque su mente está en otro lugar. Cada sonido que sale de sus manos en el teclado le recuerda que necesita hablar con Isa. Que necesita que ella lo escuche. Que quiere mirarla a los ojos sin cámaras, sin público, sin máscaras. Y que, si pudiera, gritaría de nuevo esas palabras: "Te necesito". Pero sabe que no puede insistir de una forma que la presione. No quiere empujar, solo abrir. El entorno mediático, por supuesto, no facilita nada. Los programas de televisión comentan cada gesto, cada palabra, cada silencio. Se hacen debates sobre si la reconciliación será real o no, sobre si Isa aceptará o no la mano tendida, sobre si este es otro capítulo más de la novela interminable de los Pantoja. Kiko intenta no escuchar, pero es imposible aislarse del todo. Aún así, continúa firme en su propósito. No se trata de dar espectáculo, sino de sanar. En paralelo, la noche antes de que él hiciera pública esa confesión, había llegado a su vida un mensaje de alguien que no esperaba. Un viejo amigo que conoció cuando era joven, cuando su vida iba por otros caminos. El mensaje decía simplemente: hay que tener valor para pedir perdón. No lo pierdas. Kiko, que en ese momento dudaba si debía o no hablar, sintió que esas palabras eran una señal. Una pequeña, sí, pero suficiente para empujarlo a abrirse ante el mundo y, más importante aún, ante su hermana. La madre de ambos, Isabel Pantoja, observa este movimiento desde una distancia prudente pero cargada de emociones. Ella también ha visto cómo sus hijos se han distanciado, cómo la familia se ha fragmentado, cómo los conflictos han dejado marcas profundas. Quizás, en lo más íntimo, ella también desea una reconciliación. Pero los vínculos entre los tres son complejos, hilados por años de amor, de dolor, de silencios que nunca se dijeron en voz alta. Y en esa complejidad, la figura de Isa ha sido muchas veces la más vulnerable, y la de Kiko, a menudo, la más impulsiva. Kiko,
Consciente de todo esto, sabe que una reconciliación con Isa sería también, en cierto modo, un paso hacia la paz familiar. Pero no quiere que parezca que persigue eso. No quiere que Isa crea que su deseo de reconciliación nace de un interés externo. No. Esta vez, y él mismo lo repite, lo hace porque realmente lo siente. Porque lleva meses pensándolo. Porque la distancia con su hermana le pesa más de lo que está dispuesto a admitir. Los días pasan, y aunque no hay una respuesta clara de Isa, Kiko no se impacienta. Por primera vez, parece dispuesto a esperar. Entiende que ella necesita tiempo. Entiende que no se trata de un gesto inmediato. Y mientras espera, continúa trabajando en sí mismo. Sigue entrenando, sigue dejando atrás hábitos que no le hacían bien, sigue centrado en su familia y en su música. Y cada día, al terminar la noche, dedica unos minutos a imaginar cómo sería ese encuentro. No uno perfecto, no uno sin lágrimas, sino uno real. Isa, por su parte, escucha consejos de personas que sí quieren lo mejor para ella. Algunos le dicen que ya es hora de perdonar. Otros le sugieren que sea prudente. Pero en el fondo, la decisión es solo suya. Y lo sabe. Porque reconciliarse no es solo volver a hablar. Es abrir una herida para curarla desde dentro. Y eso duele. Pero también libera. Una tarde, mientras Isa pasea por un parque con su hijo, el pequeño toma su mano con fuerza y le pregunta inocentemente: «Mamá, ¿tú tienes hermanos?». Ella sonríe, pero la pregunta la atraviesa como un rayo. Porque sí, claro que los tiene. Y aunque el lazo esté lastimado, sigue existiendo. Ese simple gesto, la voz dulce de un niño que no entiende de conflictos, le recuerda que los vínculos no desaparecen porque duelan. Solo se esconden. Esa noche, Isa se sienta sola en su habitación y vuelve a ver la entrevista. Esta vez no como figura pública, sino como hermana. Y mientras observa a Kiko romperse, mientras lo escucha asumir errores, mientras capta el temblor en su voz, algo se mueve dentro de ella. No es perdón todavía. No es reconciliación inmediata. Pero es un primer latido. Y a veces, un latido es suficiente para empezar a vivir de nuevo.